Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar. Ahora estamos vamos a darle la bienvenida a un poeta, un crítico, un ensayista, un escritor, pero antes quiero decir que estamos con Matías Rodríguez aquí mandando el control de emisiones, y aquí en estudio adentro Martín Palacio Gamboa. ¿Cómo andas, Martín? Bien, tanto tiempo, y disfrutando el café de la radio. Muy bien, así me gusta, que disfrute el café de la radio. Amigos, Martín Palacio Gamboa, bueno, vamos a hablar, no es habitual en La Máquina de Pensar hablar con un escritor, con un autor de 3 libros, así que vamos a tratar de hablar de 3 libros que vos editaste, publicaste el año pasado. Uno es de poesía en ladino, que se llama Psicodalia. El otro es un libro de ensayos que se llama Ectoplasmosis, y el tercero se llama El Bardo del Tacuarí. Es una antología crítica del payador Carlos Molina, ¿no? Los 3 editados, pero no en distintos países. Psicodalia, que es el libro de poesía en ladino, es en La Plata, Argentina. Sí, es el único que salió afuera. Uh-huh. En todo caso, en el 2014 también hicimos la proeza de largar 3 libros. Y hablamos de los 3 libros. Hablamos los 3 libros. Pero no sé si con éxito. Yo me acuerdo que hablamos, sí, pero no me acuerdo. Hablamos un montón, pero vengo por tandas, ¿no? Cada tanto aparezco con un paquete de libros. ¿Y eso se da así o vos lo querés que sea así? O sea, no, digamos, se ha dado. Publicar, digamos, 3, por ejemplo, René Fuentes Gómez, que es un escritor, él plantea que va acumulando y trata de editar todo al mismo tiempo, digamos, ¿no? O sea, hace eso, ¿no? Que sí, no lo sí, hace. sí. Yo nunca lo había oído a otra persona decir, a otro escritor decir, no, a mí me gusta dejar un lapso y después salir con todo. No, se ha dado nomás las circunstancias en que uno va archivando libros en los cajones hasta que en algún momento alguien se interesa por él y lo larga. Uh-huh. Pero lo que sí es común es el hecho de mantener una especie de método de trabajo, porque se trabaja estamos tratando de temas diferentes. Sí, son distintos. Incluso en el 2014, cuando viniste, eran 3 libros distintos. Como estábamos acordando. Uno era tuyo, de poesía, digamos, experimental o visual. Sí. Otro era sobre Clemente Padín, ¿no? Sí. Y el tercero era sobre Juan Cunha, Citarrosa, Federico Ferrando. Uh-huh. Y y Meguet, ¿no? No, Pérez Gadea. Pérez Gadea. Sobre 4 poetas uruguayos que vos elegiste. Bueno, a Citarrosa lo incluiste. Claro, pero eran modalidades distintas, digamos, de abordaje, y bueno, eso de alguna manera lleva a que uno tenga que estar diagramando tiempos, modalidades de trabajo, porque los abordajes cambian. Claro, cambian, y aparte siempre son editoriales diferentes, porque no todas las editoriales se ocupan de las mismas líneas. En general hay editoriales que le rehuyen al ensayo, hay muchas más que le rehuyen a la poesía, ¿no? Sí, salen sí. corriendo, ¿no? Y después por ejemplo, la antología crítica de Carlos Molina, o hacer un libro sobre Clemente Padín, digamos, que son también, si se quiere, que no parecen a priori, digamos, no parecen como centrales dentro de una literatura, digamos, canónica, más convencional, digamos, en cuanto de libro, en cuanto a, digamos, de capítulo escrito, en fin, ¿no? O sea, Clemente, que evidentemente es una figura fronteriza, y bueno, y Molina también. Sí, por otro lado. En el caso, lo que pasa que en el momento que uno decide escribir sobre determinados autores que no están en el centro de un canon, uh-huh, hay también una posición ética, hay una posición política, y la cuestión también es encontrar compañeros de viaje que acompañen ese proyecto, ¿no? En el caso de Clemente lo encontré, digamos, de la mano de la gente de Trópico Sur, de Jorge Montesinos, un argentino nacionalizado paraguayo que hizo toda su movida por acá durante un buen tiempo, y la verdad que le agradezco porque se tomó el riesgo de publicar sobre aparte era impulsor Jorge Montesinos, él estaba en Maldonado, y digamos, más allá de editar, era como impulsor también. Tenía esa cosa, digamos, de
de promoción de nuevos autores. De hecho, muchos de los autores que él publicó primeramente, o sea, que largó su obra sin que nadie lo conociera, después demostró tener un... Sí, es un buen ojo. En Trópico Sur también celebridades. No, ese Fauno era era como Maca. Era con Maca, ¿no? ¿No? En la primera edición de Celebridad del Fauno, que en realidad el libro era un tercio del libro, era con Trópico Sur. Era con Trópico Sur que vio y le pareció que podían dar. Después Maca ahí hizo su trabajo largando el libro entero. Pero después pienso, por ejemplo, el caso de Fernández de Palleja, pienso en el caso de Martín Bentancor. Sí. Tuvo un ojo, digamos, por momentos bastante anticipatorio. Sí, Laura Alonso, que Laura también publicó. Bueno, hubo sí. muchos que han publicado. Bueno, de hecho, él sacó como 50 mini libros sí. en esos 4 o 5 años que estuvo en Maldonado. Una cosa, es bastante, ¿no? Y en el caso, bueno, y él consideró que lo de Clemente Padín no sabíamos qué retorno podría tener, pero era una apuesta. Y él se largó. Sí. En el caso de Carlos Molina, bueno, ahí hubo una conjunción de varios, ¿no? Porque ahí estaban los muchachos de la Federación Anarquista, estaba Ana Strauss, que junto con Andrea Campoy se jugó por lo que es el diseño del libro. Acá está, mira. Un ejemplar. Perfecto. Y digamos, hubo gente, digamos, que prefiere mantener su nombre en el anonimato, que bancó buena parte, digamos, en lo que ha sido la financiación de ese libro. Vos en los agradecimientos, bueno, agradeces en este libro, ¿no? El Bardo de Tacuarí, entre otros, a Martín Bentancor, a Jamil Nazabay, que es un historiador, digamos, un musicólogo experto, muy generoso en el campo, digamos, del canto popular o de folclore, claramente. A Coriún, bueno, que se nos fue el año pasado. Todavía conservo los mails de Coriún, que las fichas bibliográficas de Coriún, eran como, casi ocupaba 6 o 7 páginas Word, pero todo en mail, que los conservo con observaciones, que de otra manera me hubiera sido imposible, digamos, darle una dirección a ese trabajo de investigación. Pero bueno, hay una nómina grande. Sí, bueno, obviamente a los anarcos queridos, a Juan Pilo, Daniel Biglietti y Numa Moraes por mantener vivo el legado, ¿no? Cambio de tercio, así rápidamente. El fantasma es el retorno del muerto, como reiteración, como regreso de lo mismo. Una de las cosas que me llamó la atención en tu ensayo sobre fantasmas, dice, el espectro es el retorno de lo otro como otro. El fantasma es el retorno de sí, la vuelta de sí como un espejo de sí. Parece un juego de palabras, o parece un intríngulis, pero me parece que queda muy claro con que la figura fantasmal, el fantasma, es un muerto que vuelve, y vuelve como muerto, digamos. Sí, claro, no como ser resurrecto, ¿no? Exacto. Viene como muerto. Como un aparecido, digamos. Es un libro bastante peculiar, ectoplasmosis, en el sentido de cómo fue que surgió, ya que, digamos, la casa donde vivo parece haber sido sede de varias manifestaciones. Y como una forma de conjurar, digamos, esa presencia extraña, inclasificable, empecé a esbozar probables abordajes de lo que sería un fantasma. Sí. Que a mí me hizo acordar, digamos, de un paralelismo, digo en el aire, no, porque es otra cosa, al libro aquel que hizo Amir Ahmed, Encantado, digamos, ¿no? Sí, o sea, que comenzaba como una especie también de análisis, digamos, del vampirismo, en realidad de las hadas que eran vampiros, en fin. Empezaba con toda una cosa ensayística y después empezaba como a irse. En tu caso no, te mantenés, me parece, dentro del ensayo claramente, pero abriendo muchas compuertas, ¿no? Claro, porque también ahí aparecen gente que de alguna manera se ha tocado, con lo que hemos tocado el tema del fantasma, el periodista Mauricio Rodríguez, Alfredo Fresia. Aparecen conversaciones. Aparecen algunas conversaciones. La la narradora y psicoanalista Elga Fernández. Por ejemplo, esta frase, competir con un fantasma siempre da pérdida. Y sí, porque claro, ahí tendría que hilar un poco la historia personal para explicar por qué esa frase, ¿no? En algún momento, digamos, todos mis vínculos estuvieron
en un momento, digamos, los vínculos que he tenido acá en Montevideo cuando recién llegué, tenían un gran punto de convergencia, la figura de Julio Inverso. Y no solamente amigos, sino también parejas, vínculos, en donde el fantasma de Julio Inverso... O sea, vos no lo conociste a Julio Inverso, lo conocí en el 99. Pero todos lo habían conocido. Pero las otras personas habían tenido un trato directo con él, continuado. Entonces siempre jodía que con el fantasma siempre voy a estar perdiendo. Claro, cuando el fantasma siempre se pierde. Claro. Porque te deja la herencia, a la vez que también te deja, digamos, un fragmento de una historia que está muerta pero que retorna también. Claro, aparte, digamos, el muerto, digamos, lo que hablamos de él, digamos, siempre le estamos dando una figura más mitificada o más, obviamente, siempre decantada, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? Basta morirse para ser bueno, no sé cuántas esa frase, pero es así, eso ocurre, ¿no? Claro, se va generando una especie de lavado de la memoria, ¿no? Claro, hay un juego con la memoria, de creación. Y vos también usás eso, me gusta explicar, porque digamos la idea del fantasma, que puede parecer muy fantástica o esto, en un momento decís, sin embargo convivimos con fantasmas, ya que siempre vivimos entre la vida y la muerte. De alguna forma, en otras palabras, andamos por los umbrales. Sucede que el fantasma no habita, es ajeno a cualquier forma de residencia, y bueno, está ahí el fantasma desafía la lógica de la presencia, pero a la vez está y no está, ¿no? Es un ser y no ser. Y nosotros somos futuros fantasmas. Claro. Entonces, de alguna manera lo que hace el fantasma es haber atravesado un límite, y en ese atravesar el límite vive justamente en esos umbrales. Y nosotros también, solo que todavía no hemos dado el gran paso, ¿no? Por eso, digamos, es el no tener miedo del fantasma, porque al fin y al cabo el fantasma también somos nosotros. Y eso lleva a tener una visión, si se quiere, un poco más, no diría siniestra, pero sí hacemos que el mundo caiga en sospecha, ¿no? Porque pero no tan definida también, porque el fantasma pone en cuestión los límites también. Sí, dice, también resiste, vos escribís sobre el fantasma, también resiste al dominio. Sí. El espectro es incontrolable, siempre empieza por regresar, y su regreso es siempre un vórtice para el que tiene que enfrentárselo, ¿no? Y decís, un agujero negro en el que se corre el riesgo de ser barrido por la propia nada. Exacto. ¿No? Hay un juego con digamos, el concepto de fantasma, pero a múltiples. Sí, porque también al ser lo muerto que retorna, lo que queda es una fuerza que nos lleva justamente a esa naturaleza, digamos, indefinida, que es la que somos nosotros, que es la nada misma. Es una visión un poco descarnada, como todo fantasma, sí. ¿verdad? Pero me hace acordar un poco también lo que dijo Faulkner en un cuento, ¿no? Que lo menciona mucho Javier Cercas, dice, ¿no? Que el pasado no está muerto, es más, ni siquiera es pasado. Exactamente. ¿No? Y una visión que aparece mucho también en los relatos de Rulfo, ¿no? Claro. Pero en esa dilucidación de lo que es un fantasma, cómo aparece, qué es lo que lo mueve, también hay una especie de indagación sobre nuestra naturaleza última también. Bueno, preguntar por el fantasma es preguntar por lo que somos. Y a su vez también es escarbar en el imaginario colectivo, es también indagar, digamos, en esa tradición filosófica y religiosa, ¿no? En la que podemos pensar lo muerto como algo presente y haciendo parte de lo vivo, y tomando también en cuenta lo que planteaban los románticos, especialmente los románticos alemanes, que afirmaban que en el momento en que los dioses mueren, el fantasma es quien ocupa su lugar. Claro, tiene que ver con el siglo XIX, el avance del capitalismo, del positivismo, de toda la ciencia, digamos, y Nietzsche diciendo Dios ha muerto, y ahí resurge, digamos, esa cuestión de los fantasmas en todas partes. Sí. Y vos hablás incluso contra la naturaleza larvaria de las cosas, y ahí me enteré yo tal vez de nosotros mismos, y decís, yo me enteré, no sabía, que larva significa en latín fantasma. Sí. Esa cosa, justamente, la larva está entre lo que es y lo que no es. Exacto, está en el umbral está también. En el umbral, claro.
Y larva era el nombre que los antiguos romanos le daban a los espíritus, ¿no? Y generalmente con una connotación bastante siniestra. Pero digamos, a lo que va todo el libro es, bueno, es como tratar de desmontar o de construir, no sé, quizás sea un poco pretencioso, pero bueno, ¿qué es lo que hace que el fantasma sobreviva como idea, como imagen o como realidad? Claro. Y aparte, al ser un concepto, una idea, también es insisto con el tema de los límites, de que no se puede ser dominado, ¿no? O sea, se pone en cuestión, al poner en cuestión los límites, así como Clemente Padín ponía en cuestión los límites de la poesía, Sí, iba y bueno, venía fronterizo, digamos, ¿no? exactamente. Se puede aplicar digamos, a nuestra concepción de lo real. Exacto, que las cosas no son no todo terminan. Claro, digamos, y también, digamos, los límites de lo que la filosofía llama ontología, ¿no? Sobre lo que es el ser, la razón de ser, qué es lo que fundamenta el ser. El fantasma pone en jaque todos esos conceptos. En cuestión. Y también el fantasma puede aparecer también en la literatura, en el texto, ¿no? Sí. En la escritura. El mismo escritor, y vos acá ponés una cita de Blanchot, de Maurice Blanchot, que es extraordinaria, que la voy a leer un poco larga, pero dice: la soledad que alcanza el escritor mediante la obra se revela en que ahora escribir es lo interminable, lo incesante, que el escritor ya no pertenece al dominio magistral donde expresarse significa expresar la exactitud y la certeza de las cosas y de los valores según el sentido de sus límites. Lo que se escribe, o sea, el escritor, entrega a quien debe escribir una información sobre la que no tiene autoridad, ¿no? O sea, lo que escribe el escritor no tiene autoridad porque se le ocurre a él, digamos, que es inconsistente, que no afirma nada, que no es el reposo, la dignidad del silencio, porque es lo que aún habla cuando todo ha sido dicho. Es lo que no precede a la palabra porque más bien le impide ser palabra que comienza, porque le reitera el derecho y el poder de interrumpirse. Y acá dice Blanchot una cosa que yo no conocía y es extraordinaria, que dice que Kafka señaló con sorpresa y con un placer encantado que Kafka mismo, ¿no?, se inició en la literatura cuando pudo sustituir el él por el yo. Sí. O sea, crearse al yo en la literatura también es otro... Es una forma, claro, es una forma de reafirmación, pero también es una forma de mostrar el vacío. Claro, es una proyección también, claro, ¿no? El yo, ¿no? En el momento en que la escritura da cuenta de aquello que no puede sostenerse, que lo lleva justamente a andar por los bordes, por los límites, también lo transforma, digamos, en un ejercicio fantasmático. Claro, y el hecho de que el escritor, digamos, está en el centro, o bueno, está en la imaginación, da cuenta de su imaginación, y como dice acá, no da cuenta de una verdad limitada, justificada, no, o sea, no es una autoridad. Él escribe a partir de su imaginación y te hace vivir o no entrar en ese juego, ¿no? Claro, y deambula por los intersticios de lo real, como un fantasma. Como un fantasma, por lo menos se mueve en el tema del lenguaje claramente como un fantasma, ¿no? En fin, hay muchísimo más para hablar. Bueno, mencionás a Sándor Márai, que también está muy bien citado, bueno, en fin. Pero vamos a hacer una pausa, porque también ahí Sándor Márai llega a la conclusión en ese fragmento que vos mencionás, igual a la de Faulkner, ¿no? De que los muertos no están tan muertos, o que el pasado no está tan pasado, ¿no? Está presente, ¿no? Exactamente. O sea, ni siquiera es pasado, y que tienen un peso enorme sobre los vivos. Sí, cómo pesan los muertos. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Martín Palacio Gamboa sobre 3 libros. Psicodalia, que ahora vamos a hablar, que es un libro de poesía en ladino. Ahora estuvimos hablando de Ectoplasmosis, que es un libro de ensayo sobre los fantasmas. Y después El bardo de Tacuarí, antología crítica de Carlos Molina. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este es David Bowie, el disco era el último disco de Bowie, Black Star, y el tema es Lázaro, es uno de los mejores temas. Lo pusimos porque precisamente en Psicodalia hay un poema que dice: María, reina del ocho en círculo, y de mi espalda en llaga viva, mi crotonada índice cerrado track de Black Star y David Bowie, temperado. María, sacrosanta espía rusa de este Vladivostok que teco por intraña, morticia y psicodalia de mis pasos por la rambla Libertador, cuando llevo en mi aldiquera la metasustancia preta de la que están fetos los ángelos, ten piedad. María, aurora boreal sisequianísima, la murama vocti espíritus desencontrados, y almena andebrota carnívora, la rosa y los aires más eléctrica, ten piedad.
María, reina del octavo círculo y de mi espalda en llaga viva, mi cratonada indio, oculto track de Black Star de David Bowie, ten piedad. María, sacrosanta espía rusa de este Vladivostok que tengo por entraña, morticia y psicodalia de mis pasos por la avenida Libertador, cuando llevo en mis bolsillos la metasustancia negra de la que están hechos los ángeles, ten piedad. María, aurora boreal sisequianísima, la murama bog de espíritus desencontrados y almena donde brota carnívora la rosa de los vientos más eléctrica, ten piedad. Es un poemario de Martín Palacio Gamboa escrito en ladino. Ladino es un antiguo idioma judeo-español, sefardí. Sefarad era España para los judíos, Exacto. que después fueron expulsados en 1492 aproximadamente. Ahí fueron expulsados, Sí. igual que los moros. Y ahí, al irse al exilio, digamos, a la patria errante de nuevo, se quedaron con parte del idioma español, o el idioma español evolucionó para otra Sí, de otra forma. fue como una evolución paralela, Ujú. porque ¿qué pasa? Digamos, el ladino, digamos, es la lengua castellana, digamos, del medievo, con elementos del árabe, elementos del hebreo, Ujú. y algunos elementos del griego y del turco también. Claro que cuando se da la expulsión, los judíos sefaradíes se llevan su lengua, Ujú. y por donde ellos se van asentando van tomando otros elementos y la van incorporando. La lengua sigue evolucionando, pero mantiene esa raíz, ¿no? Y de allí que escuchar el ladino, digamos, en sus distintas vertientes, porque una cosa es escuchar el ladino en el sur de España, otra cosa es escuchar el ladino en Marruecos, otra cosa es escuchar el ladino en Turquía, o en el Chuy. o en el Chuy, o en Serbia. ¿Vos lo escuchaste en el Chuy, digamos? Lo escuché en el Chuy. O sea, yo creo que es importante para esta operación de hacer un libro en ladino aquí en Uruguay, digamos. Bueno, en realidad está editado en Argentina. Juan Gelman lo hizo en su momento también. Sí. Y es muy complicado de leer, digamos. Este poemario va con su traducción al español, como lo leíste vos ahora, ¿no? Claro, quizás para un oído atento quizás no necesite tanto la traducción, porque hay una musicalidad. Sí, aparte uno conforme va leyendo, vas entrando en cierta frecuencia y digamos que el sentido lo captás. Claro. No captás quizás en algunos términos, algunas expresiones, algunas construcciones. Y el ladino también lo recupero de alguna manera en el 2010 cuando me voy para Recife, ya que una parte de la comunidad judía de Recife habla ladino. Judíos negros. ¿Qué pasa? Recife, que había sido de Portugal, entra en guerra con Holanda, y Holanda era el país de Europa que tenía, digamos, tolerancia religiosa. Entonces, cuando los judíos habían sido expulsados de todos lados, y especialmente de España, estaban todos en Holanda. Sí. Cuando Holanda gana el territorio de Recife, con los holandeses vienen también los judíos sefaradíes. Entonces la lengua ladina queda circulando allí, y a la vez también la toman como lengua comunitaria los esclavos originarios de Etiopía. Los etíopes tienen la religión judaica desde hace más de 3.000 años. Hay una parte, digamos que lo vinculan con la reina de Saba, en fin, exactamente, que a partir de ahí hay una parte judía hebraica. De hecho, algunos han ido a Israel, en fin. Digamos que son negros y que son judíos con mucha tradición. Sí, exactamente. Y es allí donde yo escuché ladino también, con préstamos del portugués, ¿no? Y ahí en un momento quedé pensando, ¿y por qué no escribir un libro en ladino, no? Aunque tengan que reconstruir la lengua, porque el ladino que yo escuché, obviamente, quizás tenga alguna variante, porque mi elaboración proviene de la memoria de cuando yo tenía 7 años, 8 años. Pero vos decís que en el Chuy escuchaste. En el Chuy escuché junto con lo que era el árabe, ¿no? Porque estábamos en el barrio Nasser, que es una especie de Medio Oriente concentrado en la frontera, y allí entre iraquíes, palestinos, libaneses también teníamos sefaradíes.
no eran numerosos como los otros, Ujú. pero estaban allí. Claro. Entonces había era con los que más o menos podíamos tener una conversación mínima porque era lo más parecido al castellano, ¿no?, que teníamos nosotros. Y que los otros hablaban digamos, en portugués, en brasileño. No, en árabe. En árabe. En árabe. Entonces llegamos a ser cuatrilingües, ¿no? Porque Sí. hablábamos castellano, hablábamos portugués, algún rudimento de árabe y esto. Y ladino, sí, acá dice el prólogo de este libro es extraordinario, yo te lo decía, me encantó, muy bueno, de Daniel Freidenberg, Daniel ¿no? Freidenberg, sí. Que dice, criado al borde de la frontera uruguayo-brasileña en el Chuy, ¿no? Está hablando de vos, en Martín Palacio, entre hablantes de portugués, castellano, árabe y ladino, para Palacio Gamboa, psicodalia implica, según contó, comillas, el pago de una deuda no solo con el lugar de donde vine y de los pueblos que me rodearon, sino una experiencia de la palabra amorosa que me es completamente inédita. ¿Por qué es inédita la palabra amorosa? Digamos, Porque la poesía amorosa. Y porque nunca, hasta ese momento, yo no escribía poesía amorosa. La cuestión es que eso también puso en evidencia que escribir en otra lengua es situarse desde otro lugar también. Claro, y es otra cosmovisión, digamos. Es ¿no? otra, claro, cualquiera que haya tenido que convivir con más de una lengua, Uh-huh. Realmente cambia la forma de percibir el mundo, cambia la forma de establecer relaciones entre las cosas, claro. hasta el cuerpo cambia, porque incluso me observo a mí mismo hablando en castellano y hablando en portugués, mi gestualidad cambia, Claro. mi cuerpo cambia, porque es otra entonación, es otro peso de las palabras, y Sí, hay otra sensualidad también, puede Sí. haber otra violencia, puede haber otro choque, digamos. Exactamente. Sí, de acuerdo. Y escribir en ladino de alguna manera. Borges decía que el inglés era más físico, un idioma más físico, más concreto, más Sí. directo que el español, que era más barroco. Y de alguna manera hasta podría acordar con Borges. El hecho de que me pusiera a escribir en ladino me trasladó no solamente a la dulzura de un idioma, sino que también me trasladó a lo que eran los orígenes, digamos, de la poesía castellana medieval, que la hemos recibido de herencia. Pensemos que textos de los romances, de las jarchas, por ejemplo, hay algunas que son escritas en lengua ladina. Entonces ahí se me amalgamó un poco, digamos, la tradición literaria con lo que yo escuchaba, con las formas de referirse al mundo o al otro, ¿verdad? Y de alguna manera la lengua me Te impuso. soltó alguna parte, digamos, zonas, digamos, que no se habían soltado. Digamos, Exacto, en la me literatura. impuso y a la vez me liberó también escribir en ladino, porque era salir de mi lengua, Claro. y escribir en otra me llevó a explorar un territorio que no... Borges no tenía dice en otro momento, dice que el idioma no solamente es una cosmovisión, está hablando, y una tradición, sino que el idioma está atravesado por poetas que nunca hemos conocido, digamos, ¿no? Y que lo estamos diciendo, Y yo, por ejemplo, al leer Psicodalia, mencionás varias veces la palabra señora y no sé qué, no sé cuánto, pero no pensé en los romances, sino increíblemente pensé en el Cantar de los Cantares. Que también, de última, Cantar de los Cantares genera el romance, ¿no? Obviamente. Sí, y además también, digamos, venimos de una raíz judeocristiana, digamos, en buena medida, ¿no? Por la tradición europea, y esas referencias están ya, digamos, como de común préstamo, ¿no? Entonces es difícil que no tengamos algunas referencias a esos viejos textos, a esas viejas poéticas, ¿no? Ese mundo de referencias. Y sí, el Cantar de los Cantares para mí también fue uno de los libros que más me impactó cuando decidí abordar la Biblia no como un libro religioso, sino como un texto literario. Y leer el Cantar de los Cantares realmente fue impactante. Sentí el erotismo, digamos, de ese texto, ¿no? Y que de alguna manera permea también Psicodalia. En un momento el prologuista dice: Psicodalia está hecho de intentos. Es tal vez una de sus virtudes, ¿no? Porque hay, digamos, él habla de una cierta, bueno, no lo voy a decir yo, digamos, cierta operación en cuanto a hay que ponerse a escribir en otro idioma y después traducirlo, digo, ¿no? Y aparte en un idioma
que, insisto, que va hacia atrás, digamos, da esa sensación de, Claro. para empezar, no tiene Estado, no tiene patria, no tiene, digamos, Sí. es como vago, digamos, ¿no? El ladino es una cosa... Se lo ha tratado de La misma normativizar. palabra, la misma palabra, ladino, claro, no sé si está normativizado, eso no lo sabía. No lo sé. ¿Qué pasa cuando O sea, pero ¿por qué lo haces? Porque yo esto lo vinculaba con el ensayo que estuvimos hablando en el bloque anterior, digamos, Sí, ¿no? Que es fragmentario otra vez. sobre el tema de los espectros que atraviesan Sí. fronteras, atraviesan umbrales, que juegan con el límite. Y el ladino tiene una cosa fantasmal en el momento que hace retornar, digamos, Claro. también un molde, una tradición, una cultura, que si bien tiene su desarrollo, se manifiesta, tiene publicaciones periódicas, de hecho, para nosotros es una lengua que nos retrotrae justamente a los orígenes Sí, del sí. castellano mismo. Y por lo menos para América, claramente. Sí, no, sí. y el propio castellano, porque digamos, en el siglo XV, bueno, el castellano nace en el XIII, aproximadamente, ¿no? Ujú. Pero estamos hablando ahí XIII, con las jarchas y con... Sí, por ahí, aproximadamente, ¿no? sí. Más o menos. Y entonces escribir esa lengua es como un vaivén entre los tiempos, ¿no? Porque si bien puedo hacer referencias al Cantar de los Cantares, también puedo hacer referencias a David Bowie, Ujú, sí, claramente. o hacer referencias, digamos, incluso a términos filosóficos actuales, y a la vez también remitirme a viejos fragmentos de jarchas, Ujú. ¿no? De allí que entonces la ladino se me transforma en ese entre, en ese umbral, volvemos otra vez a lo fantasmático de la lengua, que me permite la exploración de algo que yo no lo tenía, que es justamente el aspecto amoroso, digamos, como Ahora temática. perdón que te interrumpa, Sí, sí. pero vos también mencionás al final, haces una especie de epílogo, Sí. y entonces hablas del Chuy, ese ficcionario que oficia de frontera entre Uruguay y Brasil, y el barrio Nasser, ¿no? Que estamos hablando, que era una representación, y bueno, y ahí mencionás a la poeta Ana Strauss también, Sí. que es una poeta que, bueno, que ahora no me acuerdo, pero Ana como que nació en México, es de padres argentinos, se crió en Paraguay, vive en Uruguay, digamos, ha pasado por distintos lados, y hay una... Estuvo por Israel un tiempo. Me si no refiero me que hay una acuerdo. transversalidad, digamos, Sí, o no sí. sé, digamos, no sé si vos mencionás incluso otro nombre de patria, ahora no me acuerdo cómo se llama, digamos, inventás un... Sí, apatridad, ¿no? La apatriedad, exactamente. Hablar la una apatria. lengua como ladino, que no tiene una patria definida, sino que se ha ido Claramente. desperdigando, es un ejercicio de apatridad como la propia experiencia amorosa. Y ese concepto surge de las conversaciones que habíamos tenido anteriormente con Ana Strauss, hablando sobre las lenguas, justamente, ¿no? Que es un tema que a ella le resulta bastante caro. Y sobre el deslizarse, que es lo que hacen los fantasmas que se deslizan. Martín Palacio, espera un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con Martín Palacio Gamboa. Luego volvemos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Yo soy un triste campero, me crié pionando en estancia, con mis poquitas ganancias apenas me tapo el cuero. La prenda que quise y quiero, en una mala ocasión, me la palabrió el patrón y hasta allí puso su mando, y yo me quedé pensando es cosa fiera ser peón. En el tope de una sierra alcé mi ranchito cumba, malaya, ni pa' una tumba dejan una longe tierra. Ni han trampiao, yo que en la guerra toré más de un cañón, hoy lo mismo que una nación, voy el terruño cruzando, a mis adentros pensando, es cosa fiera ser peón. Siempre olfateando distancia, casi dentro en la esencia,
fui cambiando de querencia, de una estancia a otra estancia. Mi desgraciada ignorancia me enfrentó a más de un patrón que me decía: esta elección hay que irse preparando. Y yo quedaba pensando. Este es el payador Carlos Molina, y El Peón es el tema, la canción que estaba cantando. El bardo del Tacuarí es el tercer libro de Martín Palacio Gamboa. Hemos conversado, Martín, un poco sobre este libro, pero la pregunta es ¿por qué hacer un libro sobre, una antología sobre el payador Molina? Una buena pregunta. A veces no tiene un porqué, no es claro. O a veces hay tantos porqués que terminan no siendo ninguno, pero podemos dilucidar algunas puntas. En un principio, bueno, habiendo nacido en Montevideo, me crié en Tacuarembó y después de Tacuarembó al Chuy. Y estamos hablando justamente de zonas en donde lo urbano convive perfectamente con lo rural, o lo urbano todavía tiene, digamos, una modalidad de tiempo o de vínculos que remite al mundo rural. Uh-huh. En el caso del Chuy, pese a su cosmopolitismo, todavía persiste muchos elementos de lo rural, porque, bueno, vivimos rodeados de arroceras, lo que es el mundo, digamos, de los tambos, el mundo de los caballos, está allí siempre, sí, ¿no? Sí. Y con ello, digamos, toda la tradición musical vinculada a ese mundo. La payada estaba a la orden del día. De hecho, después del barrio Nasser nos mudamos para el barrio Samuel Priliac, que queda en el lado uruguayo, y en el barrio Samuel Priliac era donde se encontraban buena parte de los payadores de la zona. Entonces era muy común escucharlos en la radio o escucharlos en algún bar que estaba a pocas cuadras de donde uno vivía. Y eso creo que de alguna manera también alimentó cierta curiosidad y a la vez también cierta empatía con ese mundo. Y además también como el mundo de las festividades rurales, como las yerras. Claro. Yo te decía que fuera de micrófono que, digamos, en la payada mismo también, digamos, si bien, bueno, habrá en la fiesta, digamos, la rural, en fin, todo esto, pero en general, ¿no? Estuvo en un gran declive, digamos, como género, digamos, sí. en el sentido de que también hablábamos, así como el ladino es una lengua fantasmática, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una lengua muerta, pero es, digamos, va yendo, hay un desliz también, un deslizamiento de la payada, o sea, el tema de estar en la ciudad y vestirse como un gaucho, en fin, o impostar un personaje, o el famoso también aquí me pongo a cantar, decíamos, dentro del propio texto también, ¿no? Me explico, hay toda una operación muy compleja culturalmente. En el caso de Carlos Molina, bastante, podemos decir. Retomo un poco el relato y después engancho con Carlos Molina. Como el mundo de las festividades, el mundo de los, digamos, de las yerras, el mundo, digamos, de los grandes eventos multitudinarios de música popular, la payada siempre estuvo presente. A nadie le parecía, digamos, esquizofrénico que uno escuchara Nirvana en el liceo y después prendiera la radio y escuchara una payada. Uh-huh. O sea, nadie cuestionaba mucho eso. Y por uno de esos azares, el padre de uno de mis compañeros de clase, haciendo una limpieza a su casa, dice: mira, pasarle eso a tu amigo que le gusta leer, y eran todos libros de poesía gauchesca, y ahí aparece un libro de Carlos Molina, Yunques Rojos, que fue brutal el impacto que me produjo, porque era una poesía gaucheca que podía leerse en clave punk, uh-huh. ¿no? En la dureza y a la vez también, digamos, con una fuerza enunciativa muy afirmada, uh-huh. digamos, en la fe en la revolución.
que me marcó como lector, y a partir de ahí empecé a buscar, pero no era muy fácil encontrar discos o grabaciones de Carlos Molina, todavía estábamos saliendo de la dictadura. No, pero aparte a nivel, digamos, de canto popular o previo en el folclore, digamos, no era exactamente la payada lo que más se grababa y más se oía, digamos, ¿no? Cuando hablamos de Villietti, los limareños, de todos los 60, digamos, ahí la payada siempre fue una cosa como medio iba como por otro camino, marginal, iba por otro camino. Y el mismo hecho también de escribirlo, de pasarlo al libro también, es otra operación más, porque de esa payada que aparentemente, digamos, es repentista, digamos, hay que después escribirla, hay tipógrafo, hay toda una... Sí, o sea, se va complejizando todo, es una operación que aparentemente parece que está cantando el payador, pero atrás hay toda una producción. Sí, todo un proceso. Hay todo un proceso, digamos, de reescritura, también de cómo, para tratar de ser natural también y ser espontáneo, ¿no? Todo un trabajo retórico realmente arduo, y a su vez cómo darle un lugar reconocible a la payada como género, siendo justamente un género trashumante, fronterizo, Claro. incluso, digamos, hasta en el mundo las referencias que usa la payada, ¿no? En el caso de Carlos Molina más todavía, porque junto a lo que es un lenguaje fuertemente afianzado en la gauchesca, él viene de ese medio, y llega a la ciudad tarde, o sea, se le suma el cultismo gracias a lo que ha sido, digamos, un quehacer autodidacta, ¿no? Carlos Molina, si bien no había hecho la escuela, sus rudimentos los aprende justamente por la ayuda de otro que le enseñaba a leer digamos, en los textos los garrapaticidas, en la lata, digamos, de las conservas del almacén. En el momento que logra tener un dominio de la palabra impresa, Carlos Molina lee todo lo que encuentra y le da un bagaje enorme de referencias del punto de vista del punto de vista literario, del punto de vista histórico, del punto de vista filosófico incluso. No, pero incluso desde el punto de vista, digamos, para su visión de gaucho o de payador, también se nutre de fuentes textuales, de literatura, ¿no? Claro. No es solamente que sea de mirar la naturaleza. No, existe eso, pero también existe lo otro, ¿no? Claro. Con la tradición. Con la tradición gauchesca misma, ¿no? Lector de Lucich, de José Hernández, fue muy amigo de Serafín J. García, de hecho fueron vecinos en la zona del Cerro, ¿no? Muy amigos, y todo ese bagaje, ¿no? En donde se cruza esa distinción un poco artificiosa de lo oculto y lo popular, se conjuga en la figura de Carlos Molina y genera una modalidad casi única. De hecho, algunos payadores de ambas orillas lo consideran que Carlos Molina fue el mejor payador de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entre argentinos y uruguayos hay como una especie de consenso en tomarlo como ese divisor de aguas, ¿no? Si antes estaba López y estaba Gabino Ezeiza, bueno, a fin del siglo XIX, principio del XX, bueno, a mitad del siglo XX Molina es quien rompe con todo, ¿no? Y es porque justamente logra congeniar lo ético con lo estético, ¿no? Porque no se puede pensar Carlos Molina, no se puede disociar en Carlos Molina lo que es la payada o su proyecto musical con lo ideológico, ¿no? Sí, con su visión política. Exacto. De la sociedad. Digamos, por eso en una parte de la introducción a la antología planteo, digamos, que le viene bien el adjetivo artivista, ¿no? Arse de su arte una forma de activismo político, ¿no? Y siempre lo pienso en esos términos, ¿no? De alguna forma también, yo te escuchaba y decís que es un payador emblemático de la segunda mitad del siglo XX, pero la misma payada no da, ahora voy a decir, te pregunto, Sí. ¿hay payadores, hay un payador Molina ahora en la actualidad? No, por lo menos, o por lo menos, payadores hay. Sí, ya sé que hay, sí, pero que ganen, digamos, esa dimensión, todavía yo no he visto. A ver, quizás sería demasiado taxativo decir no hay, yo todavía no he conocido. Ahora con las nuevas formas de manejarse con los medios, con la tecnología, que Molina lo supo hacer muy bien en su momento,
quizás aparezca alguna figura que nos permita pensar, digamos, en un resurgimiento. Si bien, por ejemplo, el concepto de payada ya es muy común escucharlo entre la gurizada que hace hip hop, por ejemplo, hablan de payadas urbanas, Claro. y algunos que ya tienen, digamos, alguna información que exceda un poco de lo convencional, la referencia a Molina la tienen, claro. Y de hecho, en los ómnibus, cuando se suben, digamos, hacen ese ejercicio de payador que es, díganme en palabras, Claro. y con eso vamos a construir, hago yo mi payada o mi Sí, o sea, rapeada, y lo hacen precisamente Y a veces- como una forma que tiene, digo, algunos lo saben, otros no, pero digamos que era un ejercicio que también lo hacían los payadores. claro, ¿no? y en los ómnibus he escuchado gurises, digamos, manejarse con muchísima solvencia en improvisación. Pero, digamos, con esa proyección ideológica, histórica, pensemos que Molina prácticamente apadrinó unos cuantos, digamos, cantautores de los años 60, fue uno de los grandes incentivadores de Cita Rosa, lo fue de Daniel Biglietti, fue quien apadrinó los olimareños en el viaje a Cuba, en el encuentro de la canción de protesta. Creo que, si mal no recuerdo, sí, creo que fue Nazabay que me comentaba que en lo que fue el encuentro de la canción de protesta en Cuba a comienzos de los años 60, Molina era el único repentista Claro. de todo, Claro. digamos, de Porque todo lo para que ahí no iba la canción, iba para el otro lado, digamos, iba para la canción hecha ya, no repentista, no creándose. pero digamos, es un caso llamativo, ¿no? O sea, su nombre como payador libertario, digamos, como combativo, como combatiente y combativo, porque él tomó también parte muy activa de lo que ha sido el panorama político de los años 60-70, lo coloca en un sitial bastante particular. Martín Palacio Gamboa, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, por favor, gracias a vos. Estuvimos hablando con Martín Palacio de 3 libros: Psicodalia, que es un libro de poesía de él, editado en Argentina; Ectoplasmosis, un libro de ensayos sobre los fantasmas; y El Bardo de Tacuarí, estamos hablando ahora, Antología Crítica, Carlos Molina. Sí está editado, uno está editado aquí en Montevideo y el otro en Rocha, ¿no? Sí, sí. En el ¿Se caso que pueden algunos adquirir en algún lado? interese. Sí. ¿Y se pueden comprar en algún lado? Sí, el Bardo de Tacuarí, Antología Crítica de Carlos Molina, en casi todas las librerías del país, porque lo distribuye Guzzi. Guzzi, perfecto. Y en el caso de Ectoplasmosis, ubicar la editorial Bestial Barracuda Babilónica, está a cargo de la poeta rochense Gisela Aramburu, es la que les puede, digamos, proporcionar el ejemplar que les interese. Perfecto, amigos. Gracias por estar acá, Martín. No, por favor. Se terminó La Máquina de Pensar. Mañana nos va a visitar Salomón Azar, director del taller Barradas, para hablar de la educación por el arte y para hablar de lo que es los talleres vivenciales para niños de 0 a 6 años. Esto es todo, amigos. Ahora viene Visión Nocturna. Que lo pasen muy bien.